tardes o buenas noches a todos, depende de dónde estén conectados. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva sesión de LASRA en Conexión. En esta oportunidad, la sesión es organizada por LASRA Chile. Me presento en primer lugar. Yo soy Daniela Bravo, regionalista chilena, trabajo en la Universidad de Chile. Actualmente soy parte del comité científico de LASRA Internacional y vicepresidenta de LASRA Chile. El tema que nos convoca hoy día es dolor de rebote, este fenómeno descrito hace más de 15 años, pero que actualmente en la literatura ha empezado a sonar más y más. Por lo tanto, nos pareció relevante darle una vuelta, una actualización. Y para eso invitamos a un panelista que podríamos decir que tiene bastante experiencia personal en el tema. Germán Aguilera es un anestesiólogo también chileno, formado en la Universidad de Chile, tanto en su pregrado como posgrado, y además realizó su estadía de perfeccionamiento o fellowship de anestesia regional en su alma mater con nosotros. Durante el periodo de formación surgió esta inquietud acerca de este tema y es algo que él, ya como regionalista hecho y derecho, ha explorado mediante proyectos de investigación. Por lo tanto, su aproximación es bastante nítida. Germán actualmente se desempeña como médico anestesiólogo en San Carlos, Chile. Es miembro también del Comité de Anestesia Regional Chileno, LASRA Chile, y también tiene un importante rol como revisor de pares de múltiples revistas científicas. Antes de partir, Germán, no sé si te parece, quisiera presentar un caso que yo creo que es un caso que muchos hemos tenido. Este fenómeno, esta entidad es bastante ubicua, por lo tanto, me gustaría ver si suena a lo que a ti te parece que es o no dolor de rebote y discutamos al final un poquito algunos aspectos importantes. Bueno, este caso es un caso lamentablemente real, nuestro. Una mujer de 42 años, autodenominada sana, que ingresa con un diagnóstico de una fractura antebrazo de 2 semanas de evolución. Llega tomando algunos fármacos analgésicos, por supuesto, como celecoxib, paracetamol y tramadol. Ingresa temprano en la mañana a nuestro centro, a esta sala de hospitalización transitoria, un poco inquieta y preocupada por sentir dolor. En ese momento refiere una intensidad de dolor 4 de 10. Al control de los signos vitales se nota que la paciente está un poquito ansiosa, ¿no es cierto? No es hipertensa, pero tiene cifras tensionales un poco elevadas y la frecuencia cardíaca también. Cuando retiran la valva de yeso de la fractura, refiere dolor 8 de 10 y manifiesta que es tan intenso en realidad que el médico que está de residente decide administrarle fentanil endovenoso. Luego de esto, la paciente es llevada a pabellón. Ingresa alrededor de las 11 de la mañana a nuestra sala de bloqueos. Se monitoriza y se administra un poco de ansiolisis con midazolam, inicialmente 1 miligramo, ¿no es cierto? Parece insuficiente, se repite y se vuelve a repetir. Y luego se realiza un bloqueo infraclavicular anestésico con una técnica perivascular con 35 ml de una mezcla de bupivacaína, lidocaína y epinefrina. El bloqueo se considera exitoso a los 25 minutos ya que alcanza un score sensitivo motor de un total de puntos de 16, que evalúa radial, axilar, musculocutáneo y mediano, tanto en lo sensitivo como motor. Luego de completado el bloqueo, la paciente es trasladada a pabellón, donde se va a realizar esta reducción y osteosíntesis radiocubital. La anestesia es el bloqueo mismo y la paciente además se seda con propofol. Se administra analgesia intraoperatoria con ketoprofeno y paracetamol. Y tras la cirugía, alrededor de la 1:30, es llevada a la unidad de recuperación de posanestesia.
Aquí la paciente no tiene requerimientos analgésicos adicionales, refiere dolor 0 de 10 y logra los criterios de alta a los 30 minutos. O sea, su paso es bastante ágil. Regresa a esta sala de hospitalización transitoria, donde los signos vitales demuestran normotensión, normocardia. Básicamente está sin dolor en todos sus controles. Por lo tanto, se va de alta a su domicilio alrededor de las 16 horas con las indicaciones pertinentes. Llega a su casa alrededor de las 17:30, se mantiene sin dolor importante, refiere más o menos una intensidad 2 de 10. Se le indicó como analgesia para el domicilio ketoprofeno, paracetamol y pregabalina en la noche y un rescate analgésico con tramador. Pero la verdad es que la paciente se sentía tan bien que decidió no tomar la analgesia y también se retiró el cabestrillo porque le estaba molestando. Luego de todo esto, la paciente duerme hasta la 1 de la mañana. Se despierta aquí con dolor rápidamente progresivo que ella refiere que alcanzó intensidad 10 de 10. Lo relevante aquí es que la movilidad y la sensibilidad de la extremidad están ya recuperados y logra bajar la intensidad del dolor solamente hasta 7 de 10 tomándose la analgesia que no se había tomado más temprano. Preocupada por la intensidad del dolor que persiste y que tampoco sea el rescate analgésico, decide trasladarse al servicio de urgencias para consultar. Aquí lo primero es que se descartan complicaciones neurovasculares y luego se refuerza la analgesia con fentanilo endovenoso. ¿Ya? Lamentablemente, la intensidad del dolor no baja lo suficiente para que la paciente esté tranquila, por lo tanto, se readmite para una observación prolongada en nuestro hospital. Y aquí vienen mis preguntas, Germán. ¿Podíamos anticipar esto? ¿Esto era prevenible? Dejo con ustedes entonces al doctor Germán Aguilera, quien nos va a ilustrar sobre este tema. Y al final esperamos lograr una discusión rica acerca de este fenómeno y de realmente hasta qué punto, ¿no es cierto?, podemos intervenir, hacer algo y cómo podemos enfrentarlo. Germán. Bien, ¿se escucha bien ahí, Daniela? ¿Sí? Sí, se escucha bien, Sí. Germán. Ya, perfecto. Muchas gracias por la presentación. La idea de este seminario es que veamos este tema de dolor de rebote y que la idea es entregarle a ustedes un resumen de la evidencia que hay respecto a este fenómeno. En primer lugar, decir que no tengo ningún conflicto de interés para hacer esta presentación y la hoja de ruta la he dividido primero en hablar de la definición y la importancia que tiene esta entidad, hablar de la fisiopatología, los factores de riesgo que podemos identificar en nuestra práctica clínica para ver qué pacientes son más propensos a tener dolor de rebote, hablar de la prevención como el pilar fundamental para el manejo de este fenómeno y las conclusiones con los mensajes que yo quiero que ustedes se lleven a su práctica clínica. En primer lugar, la definición y la importancia, comentarles que no hay una definición estandarizada, pero la que les voy a presentar resume los elementos más importantes del dolor de rebote. Se considera que es un aumento súbito en el dolor agudo postoperatorio, lo percibe el paciente obviamente, luego de que un bloqueo regional, ya sea anestésico o analgésico, estaba haciendo efecto, deja de tener efecto y el paciente siente un aumento súbito de su dolor. Para términos de investigación, las características que se han establecido es que sea clínicamente significativo. Generalmente es un dolor severo, con una intensidad que es mayor o igual a 7. Se ha visto en los pacientes cuando se investiga el dolor de rebote que ocurre luego de 12 a 24 horas que el bloqueo deja de hacer efecto. Los pacientes lo describen como un dolor que es quemante, urente, y que puede ser tanto en reposo como en movimiento. Esto es un punto importante. El dolor de rebote, si bien es intenso, en todos los pacientes se describe que es transitorio. En general dura entre 2 a 3 horas. Los pacientes no responden a la administración endovenosa de opioides o tienen una respuesta muy pobre al usar opioides.
y obviamente puede alterar las actividades de la vida diaria, que es lo que más se ha estudiado principalmente la alteración del sueño en la primera noche postoperatoria. ¿Qué es lo más importante cuando yo estudié este tema? Es que me di cuenta que entre un 40 y un 50% de los pacientes tienen dolor de rebote. Y muchas veces nosotros como anestesistas no los vemos porque estos pacientes los vemos hasta que están en la recuperación y luego se van de alta. Entonces es algo que ocurre eh, no en la recuperación. ¿Por qué es importante hablar de dolor de rebote? Principalmente porque el dolor de rebote, algunos autores dicen que es una complicación de la anestesia regional periférica. Y estamos haciendo cada vez más anestesia regional periférica. ¿Por qué? La cirugía ambulatoria está aumentando, en países llega hasta un 50%, y dentro de la cirugía ambulatoria se está agregando la cirugía traumatológica, y con cirugías que sabemos que tienen un dolor moderado o severo en los primeros 2 a 3 días después de la cirugía. Muchas fracturas, por ejemplo, de muñeca, tobillo. Entonces nosotros elegimos muchas veces técnicas analgésicas o anestésicas basadas en un bloqueo de nervio periférico. ¿Por qué? Sabemos que tiene muchos beneficios. Disminuye el dolor agudo postoperatorio, disminuye el consumo de opioides y con eso también estamos disminuyendo las náuseas y vómitos que pueden tener los pacientes y disminuye la estadía hospitalaria, incluso la estadía en la recuperación. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener este paciente que puede tener este dolor de rebote y todos estos beneficios podemos perderlos. Puede existir un aumento del dolor agudo postoperatorio, eso va a aumentar el consumo de opioides y de náusea y vómitos de los pacientes y puede aumentar la estadía hospitalaria. Como yo les decía, muchas veces el bloqueo, que si no usamos ayudantes puede durar 12, 13 horas, el fin del bloqueo va a ser con el paciente estando en su casa. ¿Y esto qué significa? No tiene acceso a medicamentos más potentes para manejar el dolor y eso puede hacer que el paciente consulte en el servicio de urgencia e incluso se tenga que readmitir para manejar ese dolor intenso que está sufriendo. Bien, una vez que ya sabemos la definición y la importancia que tiene este fenómeno, vamos a hablar de la fisiopatología. Lamentablemente, como decía Daniela, si bien se habla hace ya 15 años de dolor de rebote, no conocemos exactamente cuál es la fisiopatología. Hay algunas teorías. Las primeras dos que salen mencionadas ahí en la diapositiva derivan principalmente de estudios animales, en los que se ha visto que luego de hacer bloqueos ciáticos en ratas, se ha visto hiperalgesia térmica inducida por el anestésico local e incluso citotoxicidad inducida por el anestésico local. Lamentablemente, estos estudios es difícil trasladarlos a los humanos, y si pensáramos que la citotoxicidad tiene algo que ver con el dolor de rebote, pensaríamos más en algo, un dolor más prolongado y no un dolor transitorio, que es lo característico del dolor de rebote. Por lo tanto, la teoría que más se acepta hoy en día es la tercera, que es un estímulo nociceptivo, es decir, el estímulo que es la cirugía, la lesión quirúrgica, sin oposición cuando el bloqueo deja de hacer efecto. Bueno, este gráfico lo hice con mucho esmero para tratar de explicar esta teoría. Cuando nosotros hacemos un bloqueo de nervio periférico, solo el bloqueo de nervio periférico, lo que estamos haciendo es inhibir la transmisión del dolor hacia centros superiores. Por lo tanto, estamos inhibiendo la sensibilización central. Está acá el estímulo nociceptivo con flecha amarilla que tiene ahí un stop. Lamentablemente, cuando solo hacemos un bloqueo de nervio periférico, no estamos actuando en la sensibilización periférica. No estamos actuando en lo que está pasando en el sitio quirúrgico. Esta hiperalgesia que nosotros sabemos que se produce, esta hiperalgesia primaria en el territorio circundante de la incisión, donde comienzan a aumentar los marcadores inflamatorios como prostaglandinas, interleuquinas, TNF-alfa, que son estímulos nociceptivos. Cuando el bloqueo deja de hacer efecto, en flecha roja ese estímulo se transmite y llega hasta centros superiores y el paciente lo va a percibir como dolor de rebote. Es decir, este estímulo se desenmascara y el paciente tiene este contraste en haber estado con cero de dolor y luego lo va a percibir como un dolor muy intenso. Bien, ahora que ya sabemos también qué podría explicar este fenómeno, es importante en nuestra práctica clínica
saber si es que hay algunos factores de riesgo que se hayan estudiado para ver en qué pacientes tener más cuidado. Y el año 2021 se publicó este estudio que se realizó en Canadá por el doctor Garrett Barry, que él también publica sobre dolor de rebote, eh, sobre dolor de rebote en el contexto de cirugía ambulatoria. Este es un estudio de corte retrospectivo que incluyó casi a 1.000 pacientes. Eran pacientes que tenían un bloqueo de nervio periférico, ya sea analgésico o anestésico, asociado a una anestesia general o sedación. En este estudio se excluyeron los pacientes que tenían un bloqueo fallido, es decir, que en la recuperación, después de hacerle el bloqueo, estaban con un EVA mayor a 3, un autorreporte de uso de opioides o una alteración de la sensibilidad que fuera referida por el paciente y uso de técnicas continuas. El outcome primario es esta definición de dolor de rebote que utiliza la mayoría de los estudios, que es tener un paciente con un dolor leve en la recuperación después de haberle hecho un bloqueo y que al acabarse dentro de las primeras 24 horas este efecto, el paciente relata tener un dolor severo, un EVA mayor o igual a 7. ¿Qué es lo primero y lo más importante de este estudio? Es que volvió a recalcar que un 50% de los pacientes, o sea, cerca de 500 pacientes, cumplieron con esta definición, con este outcome primario. Eso nos dice lo importante que es el dolor de rebote. Luego, cuando fueron a hacer un análisis multivariado de todos los factores que ellos analizaron y tomaron en cuenta, se dieron cuenta que los factores con mayor importancia eran que el paciente se sometiera a una cirugía que involucrara hueso versus una cirugía de partes blandas. El no uso de dexametasona ED, pacientes de sexo femenino, y edad, con una asociación que es inversa. Pacientes de mayor edad tienen menor riesgo de presentar dolor de rebote. Otros factores que no alcanzaron significancia estadística, pero que igual vale la pena mencionar, que hubo una tendencia a ser un factor de riesgo, era cirugía de extremidad superior, el tipo anestésico local, con un mayor riesgo cuando usamos estas mezclas de un anestésico de larga duración con uno de mediana duración. Seguramente eso se debe a que la duración del bloqueo se disminuye y al no usar ketorolaco endovenoso. Otros factores de riesgo a tener en cuenta, que no se derivan de este estudio, sino que se describen en la literatura, en las revisiones que hay de dolor de rebote, es el dolor severo preoperatorio, tanto en reposo como en movimiento, que el paciente tenga un bloqueo anestésico denso. Es decir, por ejemplo, vamos a operar a un paciente de fractura de muñeca solo con un bloqueo supraclavicular. Esa va a ser nuestra técnica anestésica, le vamos a dar un poco de sedación, pero no es necesario darle una anestesia general, por ejemplo. Y el pensamiento catastrófico, que es algo que cada vez se repite más en los estudios, tanto de dolor de rebote como de dolor crónico postoperatorio, que es esta actitud mental negativa que tienen los pacientes, que es exagerada, a un dolor que está presente o un dolor anticipado. Existen escalas como estas que les presento acá, donde uno hace 13 preguntas al paciente. Cada pregunta tiene un valor de 0 a 4 según la respuesta, y uno ve esta actitud, la va evaluando según la rumiación, la magnificación y la desesperanza que puede tener el paciente, la actitud frente al dolor. Un puntaje mayor a 30 nos habla de un alto nivel de catastrofismo y se puede considerar un factor de riesgo también para presentar dolor de rebote. Bien, ya conocemos los factores de riesgo. Vamos a hablar ahora de la prevención como el manejo y como el pilar fundamental para manejar el dolor de rebote. De todas formas, antes de pasar ya a las medidas farmacológicas y no farmacológicas que se aconsejan en la literatura, me gustaría mencionarles estos dos estudios que hablan sobre la experiencia que viven los pacientes que tienen dolor de rebote. El primer estudio es el mismo estudio de Garrett Barry, que él le preguntó a este 50% de pacientes que tenían dolor de rebote qué tan satisfechos estaban con esta anestesia basada en un bloqueo de nervio periférico o que se usaba como analgésico. El 83,2% de los pacientes mencionó estar satisfecho o muy satisfecho con el manejo del dolor. Pensemos que estos son los pacientes que tuvieron dolor de rebote. Y cerca de un 100% volvería a elegir esa técnica con el bloqueo nervioso periférico. Este otro estudio que fue publicado en el 2017 es un estudio que es cualitativo, que entrevistaron a pacientes que se sometieron a fractura de tobillo
y que presentaron dolor de rebote. Estos pacientes tenían una gran satisfacción con la técnica anestésica a pesar del dolor de rebote. ¿Y por qué? Porque ellos veían los beneficios versus las experiencias que tenían ellos con otras anestesias. Presentaban una mejor vigilia y alerta después de la anestesia, pasaban un largo tiempo sin percibir dolor, valoraban mucho la movilidad versus la anestesia espinal, no sufrían náuseas, usaban menos medicamentos opioides, podían realimentarse tempranamente y ellos la consideraban más seguro que una anestesia general o espinal. Por lo tanto, el dolor de rebote puede ser una experiencia desagradable, pero la satisfacción de los pacientes continúa siendo muy buena. Entonces, nuestros esfuerzos tienen que ir a disminuir esa incidencia, tratar de bajar ese 50% a lo más bajo posible. Y dentro de esas medidas, como siempre, tenemos medidas no farmacológicas y medidas farmacológicas. Y dentro de las medidas no farmacológicas, lo más importante es educar al paciente y manejar las expectativas. En educar al paciente, lo principal es cuando uno va a hacer la evaluación preanestésica, es decirle al paciente, vamos a hacer este bloqueo va a durar tantas horas, después de que este bloqueo termine, puedes comenzar con dolor, eh, tienes que tomarte estos analgésicos, idealmente entregar todas estas orientaciones en forma escrita, hablar sobre los efectos adversos que puedan tener los medicamentos que vamos a indicar y cuándo debería acudir al servicio de urgencia. Y en el manejo de expectativas, decirle al paciente, o sea, esta cirugía puede tener un dolor moderado severo, el bloqueo va a ayudar hasta cierto tiempo, luego hay que tomarse estos analgésicos, qué hacer. Entonces, esto es lo más importante y los pacientes en los estudios, cuando se han hecho estos estudios cualitativos, los pacientes valoran mucho que los médicos le entreguen esta información para saber qué enfrentar cuando ya están en su hogar, principalmente en el contexto de cirugía ambulatoria. Dentro de las medidas de analgesia eh, o farmacológicas, tenemos la analgesia multimodal. Para nosotros esto es la base, es un estándar de cuidado que entregamos a nuestros pacientes. Si bien no hay un estudio que diga qué medicamento deberíamos ocupar en nuestra analgesia multimodal para bajar la incidencia de dolor de rebote, la lógica nos dice que debemos ocuparla porque va a actuar a nivel periférico en la sensibilización periférica. El bloqueo va a inhibir la sensibilización central, pero tenemos que actuar en el sitio de la lesión. En general, la mayoría de los estudios utiliza una combinación de medicamentos, que generalmente es paracetamol y un antiinflamatorio, o metamizol y un antiinflamatorio, y a eso agregan un opioide más débil de rescate, que generalmente es tramadol o oxicodona. Bien, ahora dentro de las medidas farmacológicas vamos a hablar de tres medidas y ahí vamos a ver cuáles han tenido un efecto positivo, cuáles podríamos recomendar y cuáles no tienen actualmente una recomendación. Lo primero es hablar de bloqueos periféricos continuos. Esto tiene lógica en el sentido de que la trayectoria del dolor de las cirugías traumatológicas en general dura hasta 48, 72 horas y con un bloqueo único tenemos una duración limitada. Por lo tanto, pareciera lógico tratar de alargar esa duración y con lo que contamos actualmente es con bloqueos continuos. Bien, acá les presento dos trabajos que más que nada muestran la trayectoria del dolor de estos grupos estudiados de pacientes. En el gráfico de la izquierda, pacientes sometidos a una reparación artroscópica del manguito rotador con bloqueo interescalénico. En la línea azul, pacientes que recibieron solamente un bolo de 20 ml ropivacaína al 0,6%. Y en el rojo, en la línea roja, pacientes con un catéter continuo. Como vemos en el preoperatorio, el dolor es similar. En las primeras 6 horas, las notas de dolor son menores, obviamente, en el grupo que se usó un bolo. Pero a las 12 horas, que es cuando el efecto ya termina, en la mayoría de los bloqueos que no se ocupa coadyuvancia, vemos este rebote en el dolor que supera el dolor que tienen los pacientes con el bloqueo continuo.
Importante sí que a las 48 horas estas trayectorias del dolor ya se igualan, por lo tanto, el uso de un catéter continuo tendría un mayor beneficio entre las primeras 24 a 48 horas. En el gráfico de la derecha tenemos la misma situación, pero ahora en una cirugía de fractura de tobillo con un bloqueo ciático popliteo, y también este estudio comenzó sin evaluación a las 8 horas postoperatorias. Vemos que a las 12 horas pasa lo mismo. Hay una diferencia significativa donde hay mayor dolor en el grupo que se hizo el bloqueo único versus el bloqueo continuo. Actualmente no existe una recomendación de que tengamos que ocupar analgesia continua para disminuir la incidencia del dolor de rebote. ¿Por qué? Porque principalmente los catéteres también pueden presentar algunas desventajas. Sabemos que tienen altas tasas de falla secundaria y no está disponible en todos los centros. Además, cuando se ha ido a evaluar la incidencia de dolor de rebote, por ejemplo, en catéteres interescalénicos, eh, igual los pacientes presentan EVAs mayor o igual a 7 en las primeras 24, 48 horas, hasta en un 10 o un 20%. Por lo tanto, no elimina el dolor de rebote, pero es una estrategia que podríamos considerar si es que en el centro lo tenemos como una herramienta disponible. Y en la literatura lo recomiendan para pacientes que tengan muchos factores de riesgo de presentar dolor de rebote. Otra alternativa que se ha estudiado para prevenir el dolor de rebote es el uso de ketamina intravenoso. Como todos sabemos, es un inhibidor no selectivo de los receptores NMDA y sabemos que tiene un efecto analgésico y antihiperalgésico. En este estudio, que se publicó el año 2021, se usó la ketamina endovenosa en pacientes que eran sometidos a cirugía de codo y distal con un bloqueo axilar anestésico. Se usó ketamina 0,3 miligramos por kilo EB en 10 ml de suero fisiológico al término del bloqueo versus un grupo control en el que se usó solamente suero fisiológico. Esto en un contexto de analgesia multimodal, tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio, y a los pacientes se les entregó un diario de dolor. Ellos anotaban todos los días, hasta 30 días, cómo se iba comportando el dolor. ¿Qué encontraron en este trabajo? El grupo en que se usó ketamina, el dolor de rebote fue de un 33% la incidencia, y en el grupo control de 47%. La incidencia global fue de un 40% y la diferencia entre los grupos no fue estadísticamente significativa. ¿Ya? Por lo tanto, actualmente no se recomienda como una herramienta para prevenir el dolor de rebote, pero lo quise mencionar porque esto nos ayuda un poco a entender la fisiopatología. La ketamina actúa más a nivel de la sensibilización central. Por lo tanto, esto apoya a que el dolor de rebote sería más bien algo periférico de inflamación en el sitio de la lesión quirúrgica. También quise mencionar este trabajo porque eh, los autores recalcan dos cosas que ellos encontraron. Primero, si vemos en este gráfico, vemos cómo fue el dolor de los pacientes en la línea superior de los pacientes que tuvieron dolor de rebote y en la línea inferior de los pacientes que no tuvieron dolor de rebote. O sea, parece que nosotros estamos modificando esas trayectorias del dolor postoperatorio en los pacientes que tienen dolor de rebote. Van a tener EVAs más altos acá en este seguimiento que fue hasta los 30 días. Por lo tanto, sí es importante, si podemos prevenirlo al máximo, sería lo ideal para no condenar a los pacientes a tener una trayectoria más alta de dolor. Y lo otro es que se vieron también los factores de riesgo, se analizaron y nuevamente la cirugía ósea fue el factor de riesgo más importante para tener dolor de rebote. Eh, el pensamiento catastrófico de los pacientes, evaluado con esa escala que les mostré anteriormente, y el dolor preoperatorio. En los pacientes con dolor de rebote tenían en promedio un dolor en reposo de 4 o más y dolor al movimiento de 8 o más. Y finalmente les voy a mostrar la evidencia en la que hay mayor cantidad de trabajos, que es la dexametasona. Como todos sabemos, es un corticoide sintético y lo utilizamos mucho como profilaxis de náusea y vómitos postoperatorio. Sabemos que tiene una alta actividad antiinflamatoria y voy a mostrar los trabajos que tienen una buena definición de dolor de rebote, trabajos prospectivos, y vamos a ver qué encontraron ellos al usar dexametasona. En primer lugar, la dexametasona perineura.
El primer trabajo es un trabajo que ocupa un bloqueo interescalénico en pacientes que se someten a cirugía artroscópica de hombro. Ellos ocupan en un grupo dexametasona 5 miligramos perineural y en otro nada, ningún adyuvante me refiero. ¿Y qué encontraron ellos? Un 82,9% de los pacientes cumplió con la definición de un EVA mayor a 7 luego de que se acabó el efecto del bloqueo, versus un 37% en el grupo que usó dexametasona. Una gran reducción. Y en este otro trabajo, pacientes sometidos a cirugía de extremidad superior, bajo bloqueo interescalénico, supraclavicular o axilar, con dexa una dosis un poco más alta, 8 miligramos perineural, y ellos encontraron un 48,8% versus un 11,1% en el grupo dexametasona perineural. Como todos sabemos, los mecanismos que ocupa la dexametasona no son del todo conocidos en el ámbito de los bloqueos nerviosos periféricos. Principalmente alarga la duración del bloqueo y a mayor duración del bloqueo, menor incidencia de dolor de rebote. Sabemos que genera una vasoconstricción perineural, aumentando la disponibilidad del anestésico local por más tiempo y generando este aumento de la duración, y que también actuaría a nivel del receptor de glucocorticoide, aumentando esta expresión de canales de potasio inhibitorios. Además, mencionar que en esos estudios animales que les comenté al principio, se vio que cuando en estos ratones se agregaba a esos bloqueos con ropivacaína o con bupivacaína dexametasona perineural, existía una prevención de esta hiperalgesia térmica y además se prevenía la degeneración de células de Schwann. Por lo tanto, estos mecanismos podrían explicar por qué el usar esta dexametasona perineural tendría un efecto en disminuir la incidencia de dolor de rebote. Bien, ahora veamos qué pasa con la otra vía, que sería la vía intravenosa. También acá tenemos dos trabajos que son los que están mejor hechos. Tenemos el de la doctora Holmberg del 2020, donde se estudió a pacientes con fractura de radio distal que se sometieron a un bloqueo infraclavicular anestésico y ella ocupó una dosis alta de dexametasona, 16 miligramos en infusión lenta al iniciar la cirugía. ¿Qué vio? Que de un 50% en el grupo control disminuyó a un 9% en el grupo que se usó dexametasona intravenosa. Y en el trabajo de Gao, ellos ocuparon también esto, pero en pacientes con fractura de tobillo bajo anestesia general y que se usó un bloqueo ciático popliteo más un bloqueo de canal aductor. Ellos ocuparon una dosis de dexametasona de 10 miligramos. También encontraron una diferencia significativa, un 44% en el grupo control y un 15% en el grupo con dexametasona intravenosa. Este grupo de GAO fue un poco más allá en su investigación y hicieron medición de marcadores de inflamación basal y a las 6 horas, luego de la cirugía. ¿Qué encontraron? Que en el grupo en que se usó dexametasona endovenosa tenía menores niveles de marcadores como TNF-alfa, interleuquina 1 beta e interleuquina 6, que sabemos que son moléculas proinflamatorias y que son moléculas que pueden ser nociceptivas también, aumentar el estímulo nociceptivo. Por lo tanto, en este diagrama, ¿cómo veríamos que actúa esta dexametasona endovenosa? Toda esta sopa inflamatoria que está en el sitio de la incisión se disminuiría y el estímulo nociceptivo sería menor hacia los centros superiores y el paciente puede tener un dolor menor, disminuyendo así la incidencia de dolor de rebote. Bien, toda esta evidencia trataron de reunirla el año pasado en una publicación que se hizo en la revista británica de anestesiología, que se publicó en octubre, donde ellos querían evaluar con toda la evidencia disponible cuál era el efecto de dexametasona como profilaxis de dolor de rebote. Comenzaron analizando cerca de 200 estudios y luego de hacer todo el proceso de ver cuáles estudios eran los de mayor calidad, llegaron a los 4 trabajos que son los que yo les mostré. Por lo tanto, en esta revisión sistemática y metaanálisis, mezclaron tanto el uso de dexametasona perineural como endovenosa, un total de 396 pacientes, y vieron que en el grupo de dexametasona la incidencia de dolor de rebote era un 17% y en el grupo control era de 53%.
Ellos encontraron un número necesario a tratar cercano a 3 para prevenir el dolor de rebote, que es un número bastante bajo. ¿Qué quiere decir esto? Por cada 3 pacientes que nosotros le damos una dosis de dexametasona profiláctica, se previene un caso adicional de dolor de rebote. Eso al compararlo con el grupo control. Por lo tanto, con la evidencia disponible hasta hoy, e incluso con este trabajo que junta estos otros trabajos que ya mencionamos anteriormente, estaría recomendado usarlo como profilaxis y deberíamos usarlo en nuestra práctica clínica. Ahora nos queda la duda, ¿qué será mejor? ¿Dexametasona perineural o dexametasona intravenosa? Entonces, el único trabajo que está publicado hasta la fecha, que fue publicado el año pasado, es del grupo de Wu, que es el mismo grupo que evaluó dexametasona perineural en uno de los trabajos que les mostré, en bloqueo interescalénico, pero ahora ellos compararon perineural con intravenoso. Y por lo menos en este grupo, a ellos les fue mejor con la dexametasona endovenosa, logrando un 20% de dolor de rebote versus un 44% en el grupo de dexametasona perineural. Además, ellos evaluaron la calidad del sueño, las alteraciones del sueño debido a dolor, y obviamente en el grupo de dexametasona endovenoso tuvieron menores alteraciones del sueño debidas al dolor en la primera noche de la cirugía. Así que es el único trabajo disponible. Yo creo que se van a hacer más al respecto porque es algo importante a definir, pero por lo menos en este trabajo nos dice que endovenosa podría ser mejor. Y bien, para ir terminando, quería contarles de la experiencia de dolor de rebote que tenemos en un trabajo que hicimos en mi hospital en San Carlos, en el centro sur de nuestro país. Eh, en este trabajo comparamos las duraciones como outcome primario, la duración de bloqueo motor, utilizando bupivacaína al 0,5% versus la mezcla con lidocaína. Eh, en un bloqueo infraclavicular anestésico usamos dexametasona 4 miligramos, un esquema multimodal intra y postoperatorio que se entregaba a los pacientes y hicimos seguimiento 72 horas. Uno de los outcomes secundarios fue la incidencia de dolor de rebote. Encontramos en este grupo un 21,6%, que es similar a lo encontrado en la literatura. Y si bien no fue distinto entre los grupos, en el grupo bupivacaína-lidocaína fue un 31,6%, y en el bupivacaína fue 11,1%. Nuestra explicación es que al mezclar bupi y lido, la duración del bloqueo es menor comparado versus bupivacaína, por lo tanto, la incidencia podría ser menor al no hacer la mezcla. Bien, como conclusiones y mensajes que quiero que se lleven a su práctica clínica, es que el dolor de rebote existe. Si no hacemos nada, se va a presentar en un 40-50% de los pacientes, incluso en algunos trabajos hasta un 80%. Los mecanismos todavía son poco conocidos. La educación preoperatoria y el manejo de expectativa es fundamental cuando vamos a hacer nuestra anamnesis y nuestra entrevista preanestésica a los pacientes. La analgesia multimodal en el intra y postoperatorio inmediato es el basal de nuestro manejo analgésico. Ya conocemos los factores de riesgo, así que tenemos que identificarlos. Y en aquellos que presenten muchos factores de riesgo, aunque a pesar de que no está dicho en la literatura cuántos, deberíamos considerar quizá una técnica continua si es que está disponible en nuestro centro. Y finalmente, con la evidencia disponible hasta el día de hoy, tanto dexametasona perineural como endovenosa, tiene evidencia suficiente para utilizarse como coadyuvante y como profiláctico para la aparición de dolor de rebote en estos pacientes. Ahora, volviendo al caso clínico que nos presentó Daniela, eh, primero, fue un caso de dolor de rebote. Si recordamos, la paciente estuvo en la recuperación con un EVA 0, se fue a su casa y en su casa al principio estaba con un EVA 2, mientras el bloqueo estaba haciendo efecto. Luego tuvo este aumento súbito, cuando ya podía mover las manos y las sentía, que llegó en el caso de ella a ser un EVA 10 de 10, y que tuvo una respuesta parcial al medicamento de rescate, lo que la hizo consultar al servicio de urgencia y que tuvo que readmitirse. ¿Se podía anticipar? La verdad es que era una paciente con bastantes factores de riesgo. Era una paciente que era mujer, paciente joven,
Si le hubiéramos aplicado quizá una escala de pensamiento catastrófico, quizá hubiera tenido un alto puntaje y tenía dolor preoperatorio tanto en reposo como al movimiento. También, si pensamos en la cirugía y en lo que hicimos como anestesia, eh, era una cirugía ósea, que es el que representa el mayor factor de riesgo para presentar dolor de rebote, y además era una cirugía de extremidad superior y se utilizó un bloqueo anestésico, que es este bloqueo denso que yo les mencionaba, que muchas veces es asociado a dolor de rebote. ¿Se podía prevenir? La verdad es que habían cosas que se podrían haber mejorado. eh, Principalmente desde lo más simple, educar al paciente, manejar sus expectativas, decirle qué es lo que va a pasar cuando el bloqueo deje de hacer efecto. Inicio oportuno de analgesia, eso es muy importante. Cuando uno hace trabajo de investigación y sigue a los pacientes hasta las 72 horas, por ejemplo, eh, lo que más se repite es que los pacientes no toman su medicamento analgésico mientras están sin dolor. Y luego cuando ya viene el dolor, comienzan a tomarlo, pero no da tiempo a que tenga efecto y se dispara el dolor y tienen este dolor de rebote. Por lo tanto, esta paciente no se tomó su esquema multimodal en el postoperatorio inmediato y eso se podría haber prevenido, quizá insistiéndole en que era necesario. Tampoco se usó en este caso clínico dexametasona, ni perineural, ni endovenosa, que hoy ya sabemos y lo vamos a hacer ahora en nuestra práctica clínica siempre, deberíamos considerarlo. Y un uso de técnica continua, si alguien hoy día me dice, esta paciente yo quiero ponerle un catéter, tengo en el centro, tengo la disponibilidad, siento que tiene muchos factores de riesgo, eh, es una cirugía ósea, entonces quiero ponerle un catéter, yo creo que no hubiera sido una mala idea. O quizá incluso transformar esta cirugía ambulatoria en una cirugía que requiera una noche de hospitalización, si es que pienso que la paciente tiene muchos factores de riesgo para presentar dolor de rebote. Eso, muchas gracias por la atención. Ahí está mi correo, lo dejo ahí un ratito. Cualquier duda que tengan o que quieran escribir. Y ahora podemos pasar a la sesión de preguntas. Gracias, Germán, por tu presentación, todo fantástica, muy aclaratoria y claro, este caso que presentamos yo creo que es un poco emblemático em, del perfil de paciente que quizás uno ve, ¿no es cierto?, evalúa un poco antes del pabellón y uno dice, aquí las cosas no van a andar tan bien, ¿no es cierto? Incluso sin haber aplicado ningún tipo de score para evaluar si la paciente tiene este perfil más catastrófico, por ejemplo. Em, y, y en este mismo caso, eh, digamos que planteamos, dejémosle un catéter, porque tenemos, ¿no es cierto?, esta oportunidad, nuestro hospital está capacitado para eso, para hacer el seguimiento. En el bolo inicial, ¿le pondrías dexametasona igual, pensando en una posible malposición o desplazamiento? Porque igual vimos de que un catéter tampoco es la solución definitiva al dolor de rebote. ¿Tiene Claro, sentido? sí. Eh, sí, yo agregaría dexametasona, ya sea perineural o endovenosa. Y quería recalcar eso que dijiste, que suena como el gol estándar, quizá dejar un catéter, pero si nos fijamos bien en los trabajos, cuando utilizamos dexametasona, ya sea perineural o endovenosa, logramos disminuir la incidencia hasta un 10-20%, que también es lo que se ha visto en trabajos con bloqueos continuos. Entonces, sí o sí me aseguraría agregando dexametasona, sabiendo que también puede haber falla después en el catéter, entonces sí o sí asegurarse para disminuir la incidencia. Sí, mira, hay una pregunta en nuestro chat que tiene que ver con, uno, si es que podemos ocupar cualquier dexametasona, básicamente. Yo entiendo que esto se refiere a libre o no libre de preservante. Y en segundo lugar, si es que esta trayectoria del dolor, ¿no es cierto? Que vimos de que el paciente hasta el día 30 tiene
EVAs mayores, se traduce finalmente en una cronificación del dolor. Bien, en la primera pregunta, claro, nosotros ya sabemos que la dexametasona perineural la utilizamos cuando no está libre de preservante, un uso off-label, porque siempre está este riesgo teórico de que pudiera tener algún grado de neurotoxicidad. Pero en realidad la experiencia, por lo menos también la que tienes tú allá en el centro, en el J. Aguirre, que se ocupa de dexametasona perineural, es que no se ha visto un daño cuando se sigue a los pacientes. En los estudios que yo les mencioné, de hecho, tampoco declaran que sea dexametasona libre de preservantes. Así que, claro, lo, se puede ocupar sabiendo que es un uso off-label. Y la segunda pregunta, eh, no hay evidencia actual que diga que el dolor de rebote va a ser un factor de riesgo para tener después un dolor crónico postoperatorio. Si bien comparten muchos factores de riesgo como ser mujer, joven o este pensamiento catastrófico, no se ha establecido todavía la evidencia para ver si es que hay un link. Además, como traté de explicar ahí en la presentación, el dolor de rebote tendría más que ver con algo en la sensibilización periférica, mientras que el dolor crónico participa en más mecanismos de sensibilización central. Sí, complementando un poco lo que dice Germán acerca del uso de dexametasona, efectivamente, o sea, hay trabajos que detallan que ha sido empleada la forma libre de preservantes, pero muchos otros que no. Y uno puede asumir de que tienen preservantes. Eso en primer lugar. Lo otro es que, bueno, nosotros particularmente como grupo de investigación tenemos de pacientes reclutados en protocolos alrededor de 700 en que hemos hecho seguimiento a largo plazo y no hay ningún paciente en que podamos pensar de que hay algún daño secundario del uso de dexametasona tanto con como libre preservante. Y eso sumado como a todo el cuerpo de evidencia internacional que hay, que ya lleva más de 2 décadas, ¿no es cierto?, en que estaríamos haciendo un daño global realmente terrible si es que ese fuese el caso. Y lo otro es que en regional estamos tan complicados de repente en regional me refiero a dolor agudo, con el uso de dexametasona, pero no olvidemos de que en dolor crónico, ¿no es cierto?, la dexametasona como corticoide no particulado se ocupa en procedimientos en procedimientos de columna, ¿no es cierto?, funciones transforaminales, y que ahí nadie lo está cuestionando tanto. Entonces, quizás, bueno, quizás quitarnos esta carga, gran carga del uso de dexametasona off-label y atrevernos a hacerlo. Pero si no, ¿no es cierto?, ya vimos de que el uso endovenoso podría tener incluso más sentido para efectos de dolor de rebote que de prolongar solamente el bloqueo. Y ahí va mi siguiente pregunta, que igual está mencionada entre las que están ahí en el chat. Considerando las dosis que se ocupan endovenosa hasta 16 miligramos, quizás podríamos, ¿no es cierto?, repartirlas. Una fracción perineural, que sabemos que la dosis, ¿no es cierto?, efectiva está entre los 2 a 4 miligramos, y el resto endovenoso, y quizás ahí, ¿no es cierto?, tenemos lo mejor de los dos mundos. ¿Qué opinarías de eso, Germán? Em, claro, yo creo que no hay trabajos, primero que tengan un grupo en que se ocupen las dos vías simultáneamente, pero tendría cierto sentido, como tú decías, por un lado, tener mayor prolongación del bloqueo y por otro lado, tener esta disminución de la incidencia de dolor de rebote. Yo creo que podría ser una estrategia a evaluar e investigar ahora. Sí, hay al menos 2 preguntas que tienen relación nuevamente con la dexametasona y los pacientes diabéticos. Eh, ¿Tienes alguna impresión al respecto, algún comentario? Sí, no en todos estos trabajos, pero en algunos se evalúa, claro, por el riesgo a que tengan hiperglicemia después de usar dosis de dexametasona, pero en general no es un gran aumento.
en la glicemia de los pacientes. Por lo tanto, no contraindicaría el uso de dexametasona solo pensando que el paciente es diabético. Es bien marginal lo que aumenta la glicemia cuando se ha estudiado. Sí, a pesar del amplio uso en regional, hay prácticamente creo que dos estudios que han medido dirigidamente los cambios en la glicemia en el postoperatorio en los momentos en que se esperan los PIC. Y la verdad es que el aumento de la glicemia comparado con el grupo control, evidentemente, es marginal. Estamos hablando de 10 a 30 miligramos por decilitro. Por lo tanto, un paciente que ya se está operando, ¿no es cierto?, a pesar de ser diabético, no descompensado, suponemos, no sería una contraindicación. Germán, y el paciente con dolor crónico, el que el que ya viene, ¿no es cierto?, con esta condición, ¿esperamos más dolor de rebote? No se ha evaluado como un factor de riesgo de dolor de rebote el que tenga dolor crónico, pero sí sería un paciente en el que yo me preocuparía de que todos sus medicamentos que está usando para el manejo del dolor los continúe durante todo el perioperatorio. Y quizá también sería un paciente en el que yo pensaría o en dejarle una analgesia continua, un catéter, o quizás no admitirlo en forma ambulatoria, como una cirugía ambulatoria, sino que observarlo quizá una noche. Pero no existe como factor de riesgo. Sí existe el dolor preoperatorio, pero es dolores Claro. que hay que evaluar. Tiene que ser un dolor en general, un EVA mayor a 4 en reposo, mayor a 8 dinámico. Sí, bueno, siguiendo con con la DEXA, que claramente ha sido el tema de mayor interés, pregunta acá Carlos Pino. Eh, qué nos parece o si sabemos algo con respecto a la mezcla de dexametasona y particularmente ropivacaína con relación a a la cristalización? Claro, Sí, o sea, agrego, efectivamente, bueno, los anestésicos locales per se, ¿no es cierto? Si uno va a ver estas mediciones de cristalización graduadas, sabemos de que cristalizan importantemente por sí solos. Pero efectivamente hay combinaciones que sería dexametasona con mepivacaína o dexametasona con ropivacaína en altas concentraciones que han demostrado mayor cristalización. Ahora, el impacto o sea, el impacto que esto tendría en la inyección perineural no lo tenemos claro, ¿no es cierto? Tenemos estudios en animales que, por lo menos desde el punto de vista de neurocomportamiento y después histológicos, tampoco muestran alteraciones significativas. Pero sí suena claramente como que es una combinación o una mezcla en la que quizás preferiríamos evitar la mezcla perineural y sí administración endovenosa. claro. Sería, si va a usar ropivacaína, quizá mejor, como ya sabemos que también tiene un efecto en la prolongación del bloqueo y en la disminución del dolor de rebote, utilizar dexametasona endovenosa. Me llegó la diapositiva de que ya estamos prácticamente en la hora. Asumo, Germán. Bueno, primero que todo, quiero agradecer la asistencia a este webinar. Lamentablemente nos quedaron muchas preguntas por responder. Eh, por favor, háganoslas llegar de todas formas a través de Germán, puede ser, para tratar de compartir nuestras impresiones al menos al respecto. Eh, y bueno, te agradezco a ti también, Germán, por esta presentación que me pareció excelente. Y claramente es un fenómeno, como dijimos, de que no hay que pasar por alto, sobre todo si uno está enfocado en el bienestar del paciente finalmente, más allá del resultado inmediato del intra-postoperatorio inmediato. Y como comentario final, bueno, el año pasado tuvimos el Mundial de Anestesia Regional en París. Y el próximo nos toca a nosotros, ¿no es cierto? Nos toca en Latinoamérica y recientemente, tras un arduo proceso de postulación y selección, Santiago de Chile fue elegida como la sede para el próximo Mundial de Anestesia Regional y Dolor el año 2027.
Así que desde ya los dejamos invitadísimos, vayan planificándose y los esperamos en Chile. Muchas gracias. Chao, Dani, gracias.